Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1 distancia y también va a valer en parte para nivel 2. En esta clase voy a comentar una cosa que he comentado en la anterior también. Varias de ellas. Una de ellas tiene que ver con el cuaderno. Hay alumnos, ¿no?, que están algo asustados con la cantidad de trabajo que es exactamente lo que pido a la hora de llevar al día el cuaderno. Entonces no es necesario que escribáis tanto. Es decir, que más que nada me interesa que hayáis escrito algo de cada clase, y incluso a veces puede ser casi a modo de diario. Es decir, en la clase tal se ha hecho el resumen del texto de la niña de los fósforos y tal, y alguna cosa más, no sé, como 5 líneas o 10, ¿no? En otras puede que haya algún cuadro o esquema, entonces sí que conviene que copiéis ese cuadro o esquema, pero que no es necesario que escribáis 2 o 3 páginas de apuntes de cada clase, porque no os da tiempo en distancia. En distancia tenéis poco tiempo, trabajáis, tenéis dificultades, ¿no?, y por eso estáis en distancia. Entonces el cuaderno en distancia va a ser más breve. Para los de presencial y semipresencial, sí que cuando estoy en clase hay que copiar todo de lo que escribo en la pizarra, cuando subrayo en la pizarra digital también, entonces sí que es un poco más porque tenemos más horas, ¿vale? Pero en distancia, que solamente es 1 hora a la semana, no puedo yo pediros tantísimo. Vamos, tampoco es tanto en presencial, pero que no os preocupéis por eso. Luego también me han comentado que las clases grabadas, que cuando yo grabo en casa alguna clase más, que no os enteráis, que si puedo avisar con algún correo cuando yo grabe una clase nueva, también puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, estáos atentos a los correos, porque puede que os llegue alguno de que he grabado una clase nueva. El correo que suelo usar es el de Educamadrid, porque no es que lo haga por gusto, es que nos piden que lo usemos obligatoriamente. O sea, si alguna vez escribo algún correo personal o contesto algún correo personal que me habéis escrito vosotros, es algo excepcional, ¿vale? Yo intento escribir con Educamadrid y a vuestro correo de Educamadrid. Os recomiendo que tengáis en vuestro teléfono móvil una pestaña abierta del navegador con el correo para entrar rápidamente y que se quede guardada la contraseña, y que en el ordenador tengáis un acceso directo en Google o algo así, que ya tengáis puesta en favoritos o algo así el correo de Educamadrid. Y luego, pues lo que iba a contar a continuación es que nosotros en nivel 1, como compartimos bastante con nivel 2, por lo menos al principio, en breve habrá una bifurcación, ¿no? Va a haber una serie de clases que van a ser distintas ahora en nivel 1 y nivel 2. Han sido bastante parecidas. Pues una de la que acabo de grabar ahora, que subiré esta noche, es sobre este texto de UNICEF que os mandé a hacer después de ver el de la niña de los fósforos. Habíamos visto un texto literario que era el de la niña de los fósforos, y a continuación hemos visto un texto periodístico que es este de UNICEF denuncia que existen 50 millones de niños sin censar. Entonces, no lo voy a repetir aquí otra vez porque voy a subir esta clase grabada, y la podéis ver a lo largo de la semana, ¿vale? Simplemente explico cómo se divide este texto, cómo es el resumen que hay que hacer, ¿vale? Que lo tenemos aquí. El tema, los distintos temas que hemos podido decir, y la estructura interna, las partes ya por contenido, ¿no?, que se pueden hacer tirando directamente de los mismos párrafos que tiene el texto. Os he explicado también la diferencia de hacer la estructura de un texto narrativo como el de la niña de los fósforos, que es un texto literario que se puede dividir en planteamiento, nudo y desenlace, pero que no confundáis con textos no literarios, como pueden ser los textos periodísticos,
que son otro tipo de textos que se llaman expositivos y argumentativos, ¿vale? Son dos tipos y los textos periodísticos pueden ser uno, el otro o los dos. Y estos textos no tenemos que dividirlos en planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Un texto como este no lo podemos dividir en planteamiento, nudo y desenlace como si fuera un cuento. Esto no es un cuento, esto es una noticia. Entonces, los textos no literarios se dividen en introducción, desarrollo y conclusión o cierre, que no es lo mismo. Una conclusión es una recapitulación de lo dicho, una especie de resumen final, y el cierre es un final cualquiera, que puede ser relacionarlo con otra cosa, una opinión, dejarlo abierto relacionándolo con otro tema, no sé. O sea, el cierre es un final que no es una conclusión. Y luego hay otra manera de dividir un texto no literario que podría ser también esta: primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte o las que tenga. Puede que sean 2, pueden que sean 3, puede que sean 4, es según veamos que temáticamente el texto se divide, ¿no? Que puede tener una o dos o tres o cuatro partes según lo que esté diciendo. Si no estamos seguros de llamarlo introducción, desarrollo y conclusión, lo podemos dividir en X partes: primera, segunda, tercera, cuarta, ¿vale? Entonces esta es una manera que suele funcionar bien cuando estamos haciendo la estructura de un texto, y aquí lo tenía hecho así al principio, pero luego os he dicho que también se puede hacer de la de introducción, desarrollo y cierre, ¿vale? Primera parte, el primer párrafo, es una introducción al tema: hay millones de niños sin censar. Segunda parte, el segundo párrafo: UNICEF denuncia esta situación mediante un informe. Tercera parte, el tercer párrafo: consecuencias que implica esta situación. Y cuarta parte, cuarto párrafo: causas que originan esta falta de atención a los niños, ¿vale? Entonces esto sería típico trabajo de examen, ¿no? de un texto que yo os ponga. Si os pido la estructura interna, tenéis que hacer esto. Bien, pero esto, como queda grabado en la anterior clase, vamos a continuar. Entonces, después de haber visto una noticia, vamos a hablar de los géneros periodísticos de información. Y empezamos a leer. Los textos periodísticos se agrupan en dos tipos: los géneros de información y los géneros de opinión. Entonces tenemos una cosa aquí importantísima: de dos tipos de textos periodísticos: los géneros de información y los géneros de opinión. ¿De acuerdo? Los de información son los que transmiten información sin valorarla, es decir, con objetividad, ¿vale? Lo voy a subrayar así, ¿vale? Los textos, los géneros periodísticos de información son los que transmiten información sin valorarla. Sin valorarla quiere decir sin dar opiniones, sin decir si les gusta o no, simplemente transmitir información, es decir, con objetividad, ¿vale? Objetividad es decir las cosas sin verlas desde un punto de vista concreto, sino de manera neutral, ¿vale? Eso es la objetividad. Y aquí yo en clase solía hacer unos pequeños apuntes ya que vamos a ir apuntando, ¿vale? Poner la fecha en el cuaderno y esas cosas. Entonces, géneros periodísticos, hemos dicho que hay dos tipos, ¿vale? Los géneros periodísticos, que se dividen en dos: de información y de opinión, que lo pondré aquí. Entonces, los géneros de información son los que destacan por la objetividad. Y los géneros de opinión van a destacar por lo contrario, por la subjetividad. Por eso son de opinión. Vale.
Entonces, los géneros de información que vamos a ver a continuación son la noticia, el reportaje, la entrevista y pongo en último lugar la crónica, porque es un género mixto. Quiere decir que la crónica tiene un poquito de información y tiene un poquito de opinión, ¿vale? La metemos en información porque tiene más de información que de opinión, pero es un género mixto porque tiene una visión desde un punto de vista concreto. Vale, y ahora los de opinión que veremos en el siguiente tema, pero que os voy adelantando ya para que veamos aquí, ¿vale? Son los siguientes. El artículo de opinión. ¿Vale? El artículo de opinión es simplemente un artículo escrito por un experto de un tema donde va a opinar a la vez que nos cuenta lo que piensa, ¿vale? La columna. Esto es un artículo de opinión muy cortito que casi siempre lo escribe un escritor famoso o una escritora famosa o alguien que escribe muy bien. Tiene gran dosis, digamos, de retórica, ¿no? Lo que sería la función poética. O sea, la columna tiene, en las funciones del lenguaje destaca por su función poética, ¿no? Porque tiene un lenguaje más elaborado, más embellecido, que usa figuras retóricas o recursos literarios, ¿vale? Y suele estar al final del periódico cuando el periódico era de papel, ¿no? Ahora veremos en internet dónde está, si es que está. Vale, tenemos también el editorial, ¿vale? Pongo el artículo masculino así entre paréntesis delante para que sepáis que editorial no es una editorial que es una empresa que publica libros, sino un editorial, el editorial, que es la opinión del periódico, del equipo de redacción del periódico en general. No va firmado porque esto es lo que opina el periódico respecto a algo. Luego está la carta al director, que esto lo escriben los lectores. En El País, que es un periódico muy moderno, se llama carta a la directora, ¿vale? Y luego también son artículos de opinión, o sea, son géneros de opinión, la crítica, las críticas. Crítica, ¿no? Que puede ser de cine, por ejemplo, muchas veces, de arte, de alguna cosa artística, ¿vale? De teatro, de lo que sea. Y por último, la viñeta, el chiste, la viñeta o tira cómica. Vale, pues esto lo dejáis anotado en el cuaderno porque es una clasificación general de los géneros periodísticos que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al tema, que estábamos por aquí, y aquí tenemos una breve clasificación de los géneros de información. Los géneros de información, que son los que estamos viendo ahora, son estos 4. Entonces, estas definiciones son lo suficiente para contestar las preguntas que yo ponga en el examen. Que estas preguntas suelo hacerlas de manera muy concreta y a veces en test, en elección múltiple, para que me digáis algo que os pregunte, ¿no? Entonces, con saber esto ya sabréis contestar las preguntas que yo os ponga. Noticia. Es una narración breve sobre un hecho real y actual, muy importante que es un hecho actual, que se considera de interés general. El objetivo consiste en transmitir información sin valorarla, manteniendo la objetividad. Normalmente no va firmado. Esto es ya un poco antiguo. Ahora todos los periodistas, aunque den una noticia de información, suelen poner su nombre, ¿no? Aquí tengo un periódico cualquiera, he puesto este porque porque puedo abrirlo sin aceptar las cookies. He puesto una configuración para no aceptarlas y al menos puedo verlo, porque la mayoría de los periódicos, por no decir casi todos, si no aceptas las cookies tienes que pagar o no lo ves, ¿no? Entonces,
Tenemos aquí, pues por ejemplo, en portada, lo que sería la página principal, porque luego bajas y te encuentras muchas más cosas, ¿no? Pues noticias, ¿no? Entonces, si tenemos aquí una cosa del Senado y tal, pues abrimos y nos aparece. Claro, bueno, aquí como no hemos pagado porque no he aceptado las cookies, no puedo leer la noticia entera, sino que se pone borroso y no puedo verlas, pero al menos sí podemos ver un poco lo que es el encabezado, ¿no? de la noticia. Aquí tendríamos lo que se llama antetítulo, esto sería el titular, esto sería el subtítulo y el cuerpo de la noticia, que ya sería todo esto. Como os explicaré en breve, a esto que tengo seleccionado ahora mismo, lo que llamo subtítulo, en algunos libros o en algunas fuentes lo llaman entradilla también, ¿vale? Y también se puede considerar entradilla, hay veces que pone aquí un pequeño comienzo de la noticia. No, la verdad es que solo pone lo que es el subtítulo, ¿no? O sea que sería más o menos esa función de entradilla. Entradilla es algo que te introduce ya al texto, que te invita a seguir leyendo, ¿vale? Entonces, no tenemos en esta página realmente entradillas como tales, sino los subtítulos de los titulares. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que estos son noticias, ¿vale? Lo que tenemos aquí, noticias, más noticias, ¿no? El exclusivo no sé qué, ¿no? Entonces, pero aquí si nos fijamos tenemos lo de opinión. Entonces en opinión aquí van a estar los artículos de opinión que escriben todos estos, ¿vale? Entonces, alguno de ellos, si queremos verlo, pues vamos a ver uno de ellos que no me dejará porque no he pagado para leerlo. Aquí efectivamente se corta enseguida. Si quieres seguir leyendo, pues eso. Y claro, los textos de opinión sí que van firmados, o sea, aparece el nombre del periodista, que suele ser alguien activo en redes sociales, alguien famoso, ¿no? Y bueno, y también nos estaba diciendo que antiguamente las noticias, lo que son de información, no van firmadas, pero ahora sí. Vamos a comprobarlo, porque si estábamos aquí viendo noticias, como por ejemplo esto de España, bueno, fijaos, esta sí que es como una noticia tradicional porque no va firmada, sino que tiene la agencia periodística. Europa Press es una agencia de periodistas. Entonces, aquí esto lo ha escrito alguien, pero queda el nombre de lo que es la empresa, la agencia de periodistas, ¿no? Que por cierto, fijaos que algunas sí que salen enteras, sin pagar, ¿vale? O sea que podemos todavía leer el periódico gratuitamente en algunos casos. Bueno, luego hay otras secciones como salud internacional, ¿vale? Cultura, ¿no? Pues eso, que tenemos distintas secciones del periódico, todas ellas pueden ser interesantes. Y bueno, que sepamos un poquito de periodismo a efectos prácticos para no quedarnos sin esta parte de lengua. Vale, entonces ya sabemos lo que es la noticia, y luego aquí viene la crónica, que es el texto, el género mixto que os digo, el que os había puesto aquí, que tiene partes de información y de opinión. Vamos a ver por qué. La crónica es un texto informativo más detallado que la noticia. Va firmado por el periodista, que suele ser un enviado especial a cierto evento. Un evento deportivo, por ejemplo, una crónica deportiva. Un evento cultural, como puede ser, por ejemplo, una crónica de la entrega de los premios Goya o de los Oscars o algo así, ¿vale? Es un género mixto, de información y de opinión, porque posee una cierta dosis de subjetividad al contarnos los hechos desde el punto de vista del periodista, ¿vale? Entonces, este enviado especial que va a cierto evento nos lo cuenta desde su punto de vista de allí, ¿no? O sea que él está, pues eso. Si, por ejemplo, en una crónica deportiva tenemos un periodista del periódico Marca, ¿no? Que es del Real Madrid, bueno, que apoya al Real Madrid, pues si nos cuenta un partido contra el Atleti, contra el Barça, pues va, digamos, a
favorecer al Real Madrid, ¿no? Si es del Sport, el periódico Sport, que es del Barça, pues van a favorecer al Barça, ¿no? Entonces, esto es la subjetividad que tiene una crónica. El reportaje se caracteriza por ser más extenso y detallado que la noticia y por una cosa muy importante, que está más lejos de la actualidad, y puede ser a lo mejor de semanas después de los hechos, porque ya esa noticia ya ha pasado, ya no es actual como una noticia, ¿no? La noticia es algo que acaba de pasar, que pasó ayer o que está pasando hoy, ¿no? Eso es una noticia. Sin embargo, un reportaje suele ser unos días después o una semana después y analiza los hechos desde esta pequeña perspectiva que da el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Ya se puede ver de otra manera lo que ha pasado con más datos, con más información, con opiniones de expertos, opiniones no, sino explicaciones de expertos, ¿vale? No es de opinión, es de información, pero que incluye testimonios de expertos, gráficos, imágenes, ¿vale? Un reportaje es algo más amplio. No sé si aquí voy a ver. Ahí puede haber algún reportaje así fácil de encontrar, creo que no. Exclusivo, teniente, fiscal. No veo exactamente lo que puede ser un reportaje aquí, pero vamos, parece una noticia, solo que es algo que ya ha pasado hace unos días o algo así. Y aquí están las de opinión. Esto ya es economía, comunidades autónomas. No lo veo ahora mismo, pero bueno, que sepáis que un reportaje se caracteriza por estar más lejos de la actualidad que la noticia, ¿vale? Que esto suele ser la pregunta en test que pongo. ¿Cuál de los géneros de información está más alejado de la actualidad? Y tenéis que poner el reportaje. Y luego la entrevista es un texto informativo dialogado. Y aquí hay una cosa muy importante. El periodista se limita a reproducir las palabras del entrevistado. Por eso mantiene la objetividad, aunque el entrevistado dé sus opiniones. Aquí soléis equivocaros porque en una entrevista, a lo mejor el entrevistado, ¿no? El entrevistado, da sus opiniones sobre algo. Pero el texto no es de opinión, es de información porque el periodista no está opinando nada en el texto. El periodista se limita a reproducir las palabras del entrevistado, ¿vale? El periodista solo hace preguntas. Entonces, eso no es un texto de opinión. Es el que dice sus opiniones las puede decir, pero que no aparece el periodista opinando. ¿Vale? Ya veremos en el siguiente tema los textos de opinión bien. Pero que sepáis que una entrevista nunca va a ser un género de opinión. Es de información, porque se limita a reproducir las palabras, nada más. Bueno, y ahora tenemos la estructura de la noticia. La estructura de la noticia, estamos hablando de estructura externa, ¿vale? Porque es lo que se ve, lo de fuera, lo exterior, cómo se organiza el texto desde fuera, ¿no? La estructura de la noticia obedece con frecuencia a este esquema. Titular, con la información más relevante y sorprendente. La entradilla, que es lo que se confunde con el subtítulo, ¿vale? Que ahora lo diré, con un resumen de la información más relevante. La entradilla tiene un resumen de la información más relevante. Vamos a ver aquí alguna entradilla de estas, o lo que sería este subtítulo, que es el resumen de lo que trata la noticia, ¿no? Entonces, si tenemos algo escrito, por ejemplo aquí, la Fiscalía apoya ahora indultar de nuevo a Oriol Junqueras tras el fracaso de la ley de amnistía, ¿no? Esto es el titular. Pero aquí debajo pone: la teniente fiscal del Supremo ha apoyado la petición de conceder un nuevo indulto al ex vicepresidente catalán después de que el alto tribunal concluyera el pasado julio que la ley de amnistía no es aplicable a la malversación. Entonces, esto realmente, esto que es el subtítulo, que también podemos llamar entradilla, es el resumen de la noticia, ¿vale? O sea, que es la información más relevante de la
de la noticia, que es lo que dice que es lo que es la entradilla, que vamos a ver que también se llama subtítulo. Y luego está el cuerpo de la noticia, que desarrolla la información desde lo más importante hasta los hechos secundarios y prescindibles. Entonces, aquí siempre está este esquemita que viene en todos los libros de texto. Si tenéis algún libro de tercero de eso o algo así, realmente, este triángulo invertido, que es el triángulo de la información, de la relevancia de la información de un texto periodístico. Entonces, lo más importante, y aquí voy a aprovechar a poner las tildes, porque esto lo capturé de internet y está fatalmente escrito, título, ¿vale?, con tilde, subtítulo, están arriba como lo más importante, ¿no? Si tenemos aquí la información, vamos a poner otra vez esta. Detenido en Pontevedra por pegarle a su sobrino de 10 años que fue quien dio la voz de alarma. Esto sería el titular. El subtítulo, ¿no?, que también podemos llamar entradilla, que aquí lo separa, ¿no?, que siempre es un poquito ambiguo esto de la entradilla. Podría ser esto. No era la primera vez que le pegaba, según contó el niño a los agentes. Cuando esto ocurría, él se encerraba en su habitación porque le tenía miedo. Los agentes comprobaron que el menor tenía la mejilla roja y estaba muy asustado, ¿no? Pues aquí tenemos esta especie de lo que llama aquí subtítulo, que nosotros vamos a poder llamar también entradilla, ¿vale? Porque es que la entradilla puede ser dos cosas, que es lo que tengo aquí escrito aquí abajo. El subtítulo, si lo hay, como en el texto de UNICEF que hemos visto, cuando teníamos aquí el texto de UNICEF, esto es el subtítulo, ¿no?, que es lo que va también en letra grande, o el primer párrafo del cuerpo de la noticia si no hay subtítulo. Entonces, si no hay subtítulo, el primer párrafo sería lo que llamaríamos también entradilla, ¿vale? Es que entradilla es un término que usan los periodistas que parece que se ha diluido un poco, aunque no está tan claro por los textos que yo manejo, ¿no?, los libros que yo he estado usando. Entonces, cuando tengamos subtítulo, lo llamamos subtítulo y nos dejamos de entradilla, ¿vale? Y si no tenemos subtítulo, porque nada más que está el titular y directamente luego el cuerpo de la noticia, al primer párrafo le vamos a llamar entradilla. Vale, entonces, si tenemos la entradilla, vamos a tener esto de las 6 preguntas de un texto periodístico. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por separado, ¿qué?, con tilde, y ¿cómo?, ¿no? Entonces, le he puesto todas las tildes, lo he corregido porque eso está muy mal escrito. Y ahora, en breve, voy a comentar esto de las 6 preguntas del texto periodístico, que no está aquí en los apuntes, pero que vamos a comentar brevemente. Entonces, volvemos aquí al confidencial, y si tuviéramos aquí la noticia, vamos a ver otra cosa, que es lo que tiene este esquema que estábamos viendo aquí, que es que ya en el cuerpo de la noticia lo más grande es lo más importante, y a medida que se hace más estrecho el triángulo es menos importante. Entonces, lo más importante tiene que estar al principio, ¿vale? Datos en orden decreciente de importancia, ¿no? Y luego al final del todo los detalles. Entonces, si leyéramos esto, lo más importante está al principio. La policía local de Pontevedra ha detenido a un hombre de 45 años de edad por un presunto delito de violencia doméstica al pegarle a su sobrino de 10 años que fue quien dio la voz de alarma. Según constan los informes, la medianoche del pasado, la policía recibió la llamada de un niño de 10 años, no sé qué. Luego seguimos leyendo, no era la primera vez que le pegaba, no sé cuánto. Luego seguimos, aquí nos habla de la madre que explicó que su supuesto agresor, no sé cuánto. Entonces, como veis, lo más importante está al principio, y a medida que avanzamos en el texto va a haber información menos relevante, menos importante. Y luego al final acaba con algo que ya son detalles, ¿no? El presunto agresor, que hasta ese momento había mantenido una actitud tranquila, se negó a abandonar la vivienda. Comenzó a gritar a los agentes y cuando trataron de conducirlo al exterior empezó a golpearlos, llegando a morder a uno de ellos en una mano. A pesar de la resistencia del hombre, los agentes consiguieron sacarlo de la vivienda y ponerlo a disposición de la Policía Nacional. Esto es de, pues, cómo lo sacaron de la casa. Como veis, es menos importante que la noticia en sí, que es que un hombre pegaba a su sobrino, ¿vale?
Esta, la verdad es que es una noticia muy facilita para poneros en un examen y yo procuraré poneros algo así, si puedo, si lo encuentro. Entonces ya entendéis este triángulo, ¿vale? Que lo menos importante va al final. Y en cuanto a las 6 preguntas de un texto periodístico, no sé si en los apuntes de nivel 2 lo tenía aquí escrito. No, aquí tengo los ejercicios directamente y un resumen, ¿no?, de lo que son los géneros de información. No lo tengo, voy a seguir terminando de dar estos pequeños apuntes y ahora os escribo en la pizarra las 6 preguntas de un texto periodístico. En cuanto a este cuadro que tenemos para nivel 2, como también van a ver este vídeo, tenemos los apuntes del libro de Marea Verde, ¿vale? De donde he sacado esto. Pero que basta con que veáis este resumen que tenemos aquí. Noticias, una narración breve, no sé qué, que es el mismo que tenemos aquí en nivel 1, ¿vale? Noticias, una narración breve sobre un hecho real, la crónica, el reportaje y la entrevista. Es lo mismo, ¿vale? Lo que tenemos aquí copiado, ¿vale? Entonces, con que os aprendáis esto es suficiente. A esto echadle un vistazo por encima, ¿vale? Pero no nos hace falta para contestar las preguntas que os voy a poner. Lo más importante es eso, que la noticia es más breve, es un hecho real y actual, que en la entradilla se suele responder a las 6 preguntas de un texto periodístico y que la información va de mayor a menor importancia. La crónica es un texto que también va firmado y que es un género mixto, porque tiene rasgos de información y de opinión. El reportaje es un género más separado de la actualidad, porque ya han pasado unos días o algo de tiempo. Y también tiene una estructura parecida a la noticia. Y la entrevista, que es un texto dialogado que se le pregunta a alguien que sabe de algún tema o que tiene algo valioso que decir, etcétera. Vale, entonces, como se estaba diciendo, vamos a poner ahora lo que son las 6 preguntas del texto periodístico. Voy a escribirlo aquí directamente. Las 6 preguntas de un texto periodístico, porque lo vais a necesitar para los ejercicios que os voy a mandar, ¿vale? Que se llaman en inglés las 6 V's dobles, ¿vale? En América la llamáis dobles U's o dobles B's o doble U o algo así, ¿no? En España sabemos llamar W a la W, esta letra, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con un texto periodístico cuando está bien escrito? Pues que se supone que en la entradilla o en las primeras líneas del texto se tienen que responder a 6 preguntas de lo que trata el texto periodístico, ¿vale? Entonces, la primera es ¿qué? ¿No? ¿Y por qué se llama esto las 6 V's dobles? Pues porque los ingleses y anglosajones, que tuvieron mucho que ver en el nacimiento del periodismo, según parece, le pusieron ya nombres a las preguntas estas. Esto en inglés es what, ¿vale? Y ellos solo ponen el signo de cierre, de interrogación, ¿vale? Entonces, estos son los hechos. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? What, ¿qué ha pasado, no? Estos son los hechos. La siguiente pregunta es ¿quién o quiénes? ¿No? ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? ¿Cómo es esto en inglés? Who, ¿no? Ahí está. Pues estos son los protagonistas de la noticia. Fijaos que si queremos hacerlo con el texto de UNICEF, ¿qué ha pasado? Pues que millones de niños no están censados. Esa es la noticia, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? Pues los niños que no están censados y UNICEF, que es la organización que nos da la información, ¿vale? Por eso estamos ya viendo cómo se responde a estas preguntas con las primeras líneas de un texto periodístico. Está luego el dónde y el cuándo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde sería en inglés where? ¿Vale?
Pues en un texto periodístico, pues sería, o sea, en el texto de UNICEF sería en los países en vías de desarrollo, ¿vale? Que, por cierto, no es lo mismo países en vías de desarrollo que subdesarrollados. Se supone que los que están en vías de desarrollo ya se están desarrollando y tienen ciertos servicios y cierta capacidad de crecimiento, aunque sigan siendo pobres. Un país subdesarrollado es totalmente pobre, ¿no? Que no tiene ni manera de salir adelante. Vale, ¿dónde? ¿Cuándo? También se nos dice cuándo. Cuándo es, en inglés es when. ¿Vale? Esto es una N. When. Fijémonos, por ejemplo, en esto. ¿Qué ha pasado? Pues una agresión a un niño. ¿Quién? Pues el sobrino y su tío, ¿no? El sobrino y el tío, que es el que lo maltrataba. ¿Dónde? Pues estamos hablando de Pontevedra. O sea que fijaos que es que en el titular y el subtítulo ya prácticamente está todo, ¿vale? Por eso se supone que un texto periodístico tiene que, para que esté bien escrito, tiene que responder a esas 6 preguntas en lo primero, en las primeras líneas o el primer párrafo, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? Pues ha sido aquí hace nada, ¿no? Esto es del día 14 de octubre, o sea que ha sido hoy, entonces esto, no, mira, lo pone aquí, el miércoles 9 de octubre, o sea que fue pues hace unos días, ¿no? O sea que tenemos, aunque pasemos del primer párrafo, pero bueno, al principio del texto tiene que estar toda la información relevante que se sintetiza con estas 6 preguntas que estamos haciendo. Otra es cómo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esto en inglés no empieza por W, sino que acaba, que es how, ¿vale? Pero que en inglés coloquial ponen, esto es como preguntar cómo también, lo de wow, ¿no? Aquí que parece un ladrido de un perro, wow, pero que es how, ¿no? Y por eso quieren poner así, forzando que sean todas las palabras que empiecen por W, por eso se llaman las 6 Vs dobles, ¿no? Entonces ese cómo, pues cómo ha ocurrido, que en esta noticia pues también lo podemos ver de algún modo. ¿Cómo ha ocurrido? Pues que no era la primera vez, que lo encerraban en la habitación, no sé cuánto, no, bueno, yo qué sé, bueno, que después de eso pues que el niño se escondía en la habitación y que, bueno, pues tenemos detalles de cómo ha ocurrido. Y luego a veces se añade, que no siempre aparece, por eso a veces en algunos libros vais a ver las 5 preguntas en vez de 6, pero la sexta sería el por qué, ¿no? La pregunta, cuando escribimos así como pregunta, es por separado qué, por qué, con tilde, ¿no? Y en inglés esto es why, ¿vale? Entonces, este por qué, pues ya nos da más detalles y eso sí que puede que no lo encontremos al principio, sino por el medio o incluso el final del texto, ¿vale? Que es el por qué, que es una pregunta un poco más rebuscada, pero que también puede dárnosla el texto periodístico, ¿vale? Así que, bueno, pues tenemos esto de las 6 preguntas, que es un típico ejercicio que podéis, que os puede aparecer. Entonces, en nivel 1, como tengo un poquito más de prisa por empezar la morfología, me he saltado los ejercicios del periodismo. Sin embargo, en nivel 2 os puse una serie de ejercicios aquí, donde en alguno de ellos, aquí, el primero, de hecho, aquí, dice: localiza la respuesta a las preguntas propias de los textos periodísticos en esta noticia. Entonces, estos son las 6 Vs dobles que estamos diciendo, ¿vale? Las 6 Vs dobles, ¿vale? Que en este texto de WWF Adena, que lo odio por este trabalenguas de WWF, ¿no? Que lo dice 40 veces en el texto, pues con este texto tenemos que responder a estas 6 preguntas que tenemos aquí. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? No es difícil, ¿vale? Si alguien de nivel 1 lo quiere hacer, me puede pedir la hoja
y se la mando, o bien lo veis en el libro de Marea Verde, pero bueno, que esto os lo puedo mandar en caso de eso, pero en principio esto es para nivel 2. ¿Vale? Luego tendremos que hacer la estructura de este texto, ver los elementos objetivos y los elementos subjetivos, donde aparecen opiniones, ¿vale? Luego razonar si el texto es objetivo o subjetivo, ¿no? Que podemos decir. ¿En qué sección del periódico? Pues esto, pues teníamos que pensar en qué sección del periódico, pero si habla de cambio climático, pues lo vamos a ver en medio ambiente, ¿vale? Esta respuesta la puedo poner ya, que es en medio ambiente. Pero también, como habla de la Unión Europea, a lo mejor lo podemos poner en internacional o Europa, ¿no? Seguramente haya una sección que se llame Europa, si lo vemos aquí. Aquí estamos en España. No, bueno, quizá en internacional, quizá. Mundo, y seguramente haya algo que hable de más de Europa, ¿no? No hay. Pero bueno, pues internacional, si no aparece Europa. Y poco más. Aquí tenemos un texto que no tiene subtítulo, ¿no? Este tiene nada más Eurovisión, colapso total en Internet, y ya empieza a hablar directamente. Entonces, el primer párrafo sería lo que llamaríamos entradilla, ¿no? Porque no tiene subtítulo. Y ya dice, colapso total, ese ha sido el balance del primer día de votaciones del concurso de TVE para elegir al representante español de Eurovisión. Vale, entonces vemos que en el primer párrafo se nos va a dar la información más importante y luego al final detalles, ¿vale? También tenemos que responder a qué sección del periódico, qué ventajas e inconvenientes tienen las votaciones de Internet, etcétera. Y nada, como os prometí, voy a acabar esta clase un poco antes para no quitaros tiempo, no quitar tiempo a la profesora que venga después de mí. Y simplemente aprendeos bien las partes de una noticia. Este tema de las 5 preguntas, que a veces son 6, ¿no? Por eso pone 5 preguntas y luego pone 6 en los apuntes de nivel 2. Y aquí os he añadido un pequeño dato para que penséis, ¿no? Por el pensamiento crítico que tenéis que desarrollar, que es este. Es frecuente que en las noticias encontremos a menudo opiniones más o menos explícitas por parte del periodista. En una noticia no tiene que haber opiniones, ¿no? Pero dice que a veces encontramos en las noticias opiniones más o menos explícitas. Esto es lo que ocurrió, si os acordáis, en la clase de nivel 2, donde corregí la evaluación inicial. Habíamos leído un texto periodístico sobre la alcaldesa de Huesca y la manera de redactar parecía un poco jocosa, un poco con preguntas, con algunas palabras, con un léxico valorativo, ¿no? Que decía, la propuesta ha naufragado antes de zarpar, ¿no? Así como un poquito de, entre comillas, de coña, ¿no? O sea que hay veces que de una manera muy sutil el periodista ya se posiciona, ciertamente, ¿no? Y luego, la elección de lo que es o no es de interés general ya implica cierta dosis de subjetividad. O sea, simplemente de qué trate la noticia, hablar de algo ya es algo subjetivo. Porque quizá, a lo mejor en un periódico, vamos a poner por ejemplo el maltrato a un animal es importante. Y para otro periódico no lo es. Y a lo mejor ni siquiera hay una noticia de eso, ¿no? Entonces, la elección de las noticias ya implica cierta dosis de subjetividad, porque la línea política de un periódico, ¿no? Su posicionamiento político, porque siempre lo tienen, no hay ningún periódico realmente objetivo, son periódicos que tienen cierta afinidad, ¿no? Con una posición política o con otra. Eso ya implica que solamente esas noticias que se nos muestran ya de por sí tienen un poquito de subjetividad. O sea esta frase es muy buena. La elección de lo que es o no es de interés general ya implica cierta dosis de subjetividad, ¿vale? Entonces,
pues nada más. En nivel 1, la siguiente clase, voy a empezar morfemas y lexemas de las palabras, mientras que en nivel 2 voy a corregir estos ejercicios que os he mandado y a continuación empezaré las propiedades textuales. ¿Vale? Entonces lo dejo aquí y continuaré ahora de manera distinta nivel 1 y nivel 2 dando estas dos cosas distintas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.